de nuestras producciones, de nuestros trabajos. Entonces, pero el control de proyectos, vamos a ver así, es un arma, es una estrategia, nos ayuda. Conocer sus componentes, entonces, nos va a ayudar muchísimo a poder encaminarnos en pues el conocimiento del control de proyectos y el desarrollo de habilidades. ¿Qué pasa específicamente con el control de proyectos de construcción? Y ahora sí me voy a enfocar más en la industria de la construcción. Quiero hacer un paréntesis aquí, indicando de que las subdisciplinas que estamos viendo también se suelen aplicar en otras industrias. Entonces, pues si son ustedes de otras industrias, pueden tomar esta presentación como referencia. Dentro de las subdisciplinas que abarca el control de proyectos, pues podemos mencionar la planificación y la programación, podemos mencionar la gestión de riesgos, evaluación, mitigación, identificación, la estimación de costos y la gestión de costos. Yo lo he separado porque la estimación de costos propiamente implica un conocimiento y un expertise que no es solamente ir a campo o tener un presupuesto y pues ver qué hacemos. No, para mí es toda una ciencia, es un trabajo de bastante esfuerzo y conocimiento, juicio, criterio, estudio, es bastante técnico. Por eso es que no lo vamos a agrupar con la gestión de costos o con el control de costos propiamente. Bueno, gestión abarca todo, sí, pero la estimación lo hemos querido separar y pues así es como lo ven en muchas compañías. Hay roles específicos de estimadores de costos. Roles específicos. Es más, hay certificaciones específicas para aquellos que hacen estimaciones de costos y certificaciones específicas para aquellos que controlan costos o gestionan de manera global, como que ven poquito de todo. Pero específicamente el rol del estimador es un rol que hay que considerar, es bastante importante en una compañía, sobre todo de construcción. Si no, ¿cómo creen que se hacen los presupuestos? ¿Cómo creen que se lanzan las licitaciones y se ganan las licitaciones? ¿Quiénes lo hacen? Los estimadores. Entonces, bastante respetada para mí esta ya como profesión, el ser estimador de costos. Bien. Quinto, la gestión del cronograma, que de hecho también absorbe parte de la planificación y programación, pero la diferencia entre una y otra pues es que la gestión ya abarca todo, ¿no? Desde planificación, control, reportabilidad. En cambio, la planificación y programación sí son más específicas, específicamente hablando, ¿no? De la planificación de proyectos y la programación. La gestión de cambios, que muchas veces es absorbida en la parte de costos, es decir, a veces no se ve este rol, no se ve esta subárea o esta área en las empresas o en los proyectos, porque muchas veces se absorbe desde la parte de costos o desde la parte integral de control de proyectos, pero sí es muy importante tomar en cuenta, porque podría ser la respuesta a muchas de las situaciones que pues, puedan estar viviendo hoy en día en los proyectos, el hecho de una falta de implementación de la gestión de cambios. El control de documentos es muy importante, tanto en el control de proyectos como en la gestión como tal. No se trata de irnos al extremo, ¿se acuerdan? Como en el no control de proyectos y llenarnos de papeles. Esto se trata de ir al extremo. Se trata de documentar lo necesario, lo que me genera valor. Rendimiento del proveedor, de los subcontratistas, y generalmente esa gestión del desempeño se evalúa, se documenta, se analiza, se toma alguna acción. ¿Y por qué menciono al subcontratista al proveedor? Porque en construcción es así, no la mayoría de empresas, bueno, depende de a qué tipo de proyectos haga, pero pues no hace todo solo desde la misma compañía. Requiere muchas veces llamar al proveedor, ¿no? Para que te traiga tal material, llamar al proveedor de equipos, llamar al subcontratista para que te provea pues un servicio específicamente, llamar a algún proveedor para algún servicio general del proyecto, pero pues no lo hace solo toda la compañía. Entonces es muy importante destacar esto y sobre todo para la industria de la construcción, en determinados proyectos como por ejemplo en edificaciones, imagínense cuántas especialidades hay para que te entreguen el departamento. A ver, en el departamento, tu casa, ¿qué hay? La pintura, tengo el piso, ¿no? De repente hay una cocina instalada, está la parte de los melamines, la carpintería de madera, ¿no? Ya de por sí la estructura como tal, las instalaciones eléctricas, sanitarias, la telefonía, cableados, etcétera. Entonces, imagínense las disciplinas que intervienen ya para entregarte, digamos, tu departamento, ¿no? Entonces, muchos proveedores y subcontratistas intervienen en este trabajo. Y es por eso, pues, que se tiene que
tomar en cuenta para nosotros en la industria de la construcción que se tiene que evaluar y gestionar el desempeño de los subcontratistas. No hay que dejarlos solos tampoco. Y por último, pues todo eso se tiene que transmitir de alguna manera, hay que comunicarlo y esa es, pues, muchos, ¿no? A través de informes, de reportes, de registros, de aplicaciones, pero pues hay que contenerlo todo en algún lugar para poderlo comunicar y que pues sea fácil de entender también, no solo por los miembros del equipo, sino también por parte del directorio. A eso yo le sumo la tecnología. Hoy en día, en la industria de la construcción, como ya hemos visto los datos anteriores, no podemos simplemente avanzar sin tecnología. No, ya es un hecho, en otros países se está viendo cómo la tecnología está ayudando a construir lo que se construía antes en 2 años, o lo que se sigue construyendo en Perú en 2 años, pues lo hacen en 20 días, en 30 días. ¿Cómo es que se trabaja? Y eso de alguna manera ayuda a promover la seguridad también, la calidad, a liberar recursos más rápido, a ahorrar dinero, cómo es que proyectos de gran envergadura también se está incorporando, se está trabajando con tecnología para hacer más eficientes los procesos, y el control de proyectos pues también radica, ¿no? la importancia o la inclusión de la tecnología en nuestros procesos. Y un punto adicional son las herramientas. Por ejemplo, para la parte de la reportabilidad, hoy en día está de moda Power BI, pero es una moda que creo yo se debe de llevar esa tendencia con conciencia de qué valor me aporta. Yo siempre digo, ¿no? Si no me genera valor, no lo llevo, no lo tomo, no lo elijo, no lo escojo. Ahora no, después quizá. Esa para mí es la regla. ¿Me genera valor? Sí, vamos. ¿No me genera valor? Lo dejo ahí en stand-by. Lo tengo en la mira, pero pues no hago nada todavía. Entonces, lo mismo pasa con las herramientas. Nosotros tenemos que saber elegir las herramientas que estén de acuerdo al mercado, estén de acuerdo, acorde al mercado, acorde a lo que hago, a lo que puede pagar la empresa, a lo que puede hacer mi equipo, a lo que me pueda generar valor. Hay mil y un herramientas técnicas, hay softwares también que pueden comprar, que se pueden desarrollar, pero pues hay que elegir, ¿no? Hay que saber elegir cuáles son las apropiadas. Bien, seguimos entonces con el control de proyectos, una visión general, la primera parte, y aquí es algo más específico. Quizá aquí, pues quiero adelantarme en decir lo siguiente, quizá muchos de los que están empezando en el control de proyectos, o para muchos de los que están empezando, ver este mapita o este cuadrito de proceso sea, es demasiada información. Lo anterior lo puedo asimilar, pero esto no. ¿Ah? Esta es una adaptación del control de proyectos, los procesos del control de proyectos de la ACE, que en realidad basa el control de proyectos en el ciclo de Deming, o el ciclo PDCA, o el ciclo de la mejora continua, o en español, el ciclo PHVA, ¿no? Planear, hacer, chequear, actuar. Entonces, aquí hay bastante información, bastante, muchísima. Hay muchos conceptos que puede ser que no conozcan. La idea es al menos mostrar de que si ustedes están empezando en control de proyectos, esta es una buena referencia para entender los procesos. Y digo buena referencia, no digo que es la única, no digo que es la mejor del mundo, no digo que es la que tengan que hacer por obligación, la que tengan que aplicar. No, digo es una buena referencia porque sí lo es. Sí hay que saber cierta terminología, eso es cierto, lo confieso, pero yo particularmente cuando empecé a descubrir más acerca del control de proyectos, y descubrí, porque nadie me lo contó, lastimosamente, no tuve esa, no fue mi caso, nadie me lo contó, lo descubrí, ¿sí? Me costó también, ¿no? Invertí mi tiempo, mi dinero, ¿sí? Me pareció una manera o una forma de aclarar muchos de los conceptos que yo tenía y los procesos que yo seguía quizá de manera muy desordenada. Me ayudó, particularmente lo digo, me ayudó a aclarar esas ideas. Básicamente lo que trata este mapa de procesos es ver cómo a través
primero, ¿no? De la planificación, que es todo lo que está en celestito, ¿ya? De la planificación, de las diferentes subdisciplinas que ya hemos hablado, ¿no? Cronograma, presupuesto, la estimación, los recursos, los riesgos, el alcance, cómo a partir de la planificación yo puedo luego ejecutar algo, que es el hacer, viene el azul, ¿ah? Que es el 8.1 que ustedes ven aquí en mi pantalla, para que no se confundan los colores. Todo lo que ven aquí de color celeste representa el plan. El único proceso azul, ¿no? Es el 8.1 que representa el hacer, que quiere decir implementar algo llamado, lo que le llama la AACE, el plan de control de proyectos. Eso es el hacer. Lo que yo pensé, lo que yo planeé, el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, el quién, todo lo traduzco en una implementación, pero una implementación basada en una redacción consciente, ¿no? Y bien trabajada, por supuesto. Después del hacer, del implementar, y justamente ahí es donde yo empiezo a ejecutar los procesos de gestión de proyectos que ustedes conocen. Ya inicio mi proyecto, quizá ya lo inicié, ¿no? Me voy tras la marcha. Pero no solamente es pienso, planeo, hago, pero ¿y qué más? Chequeo, ¿no? Chequeo, verifico. Entonces, justamente ahí van dos procesos que tienen que ver con la contabilidad del costo y con la medición del desempeño, del progreso, es un término muy usado en construcción. No se vayan a asustar, por favor, y no vayan a pensar que como dice contabilidad de costo, quiere decir que yo tengo que llamar a mi contador esta noche y decirle, oye, el control de proyectos lo tenemos que incluirte en el equipo. O sea, no lo sabía. No, no es eso. No se preocupen, no se asusten. O sea, que el tema de costos está estrechamente ligado a la gestión financiera. Entonces, para algunas empresas, por ejemplo, contratistas, no tienen área de finanzas propiamente, le llaman área de contabilidad. Ya para empresas más grandes, compañías más grandes, pues ya sí tienen propiamente área de finanzas. Pero se trata de eso, ¿sí? Se trata de la vinculación con el costo. La vinculación a través de algo llamado cuentas de control, o como le llama la ACE, COAS. Le llama códigos de cuenta. Y la medición del progreso es algo muy importante en construcción, que pues, aunque no me lo diga ningún proceso, yo estoy segura que ustedes lo han venido haciendo desde que empezaron. Si no, ¿cómo presentan sus valorizaciones con sus metrados? ¿Cómo es que les pagan si no miden el progreso? De hecho que lo hacen, pero quizá no siguen las recomendaciones a nivel de buenas prácticas que pues mencionaremos más adelante. Bien, pero ¿y ahí acaba? Ya, mido, tengo el costo y ya acaba ahí. No. Recuerden que como seres humanos, como empresas, proyectos, etcétera, pues nosotros tenemos que no conformarnos con lo que tenemos o con lo que, pues, la situación con la que nos encontramos. No conformarnos, no resignarnos tampoco y de alguna manera buscar algo mejor, ¿no? Buscar algo mejor. Y ese algo mejor está relacionado con la mejora continua. ¿Sí? En la vida, en sus profesiones, en sus proyectos, ¿no? Etcétera, la mejora continua. Y justamente eso es en lo que se enfoca la última parte, que es el act, ¿no? De actuar, de evaluar. Y vemos del lado naranja, entonces, que hay procesos en el control de proyectos que me ayudan a hacer esa evaluación y luego conectan otra vez con el planeamiento, porque por algo se llama el ciclo de la mejora continua. Acaba en el naranja, pero sigue, pero vuelve, ¿no? Vuelve a girar otra vez en el planear, porque seguramente de eso que he descubierto, de eso que he innovado, de eso que he creado, de eso que he corregido, van a salir nuevas ideas, nuevos planes, actualizaciones, y otra vez vuelve a girar. Y otra vez gira, y otra vez gira, y gira, y gira, y gira, y gira, hasta que acabe el proyecto, hasta que se decida, bueno, ya, no más, ahí estamos bien, tratemos de cerrar el proyecto con lo que tenemos, ¿no? Entonces, ahí viene la parte de pronósticos, de cambios, de evaluación. Conversaba yo hace unos años con un antiguo jefe y me decía, Dariana, nosotros somos un área muy importante para la empresa. Y yo, claro que sí, ingeniero, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero, me comentaba, hay un punto en el que he venido evaluando, hay un aspecto de, como área en el que estamos fallando terriblemente. Siento, me decía mi jefe, mi ex jefe, siento que no estamos haciendo nuestro rol, o no estamos cumpliendo con nuestro rol de control de proyectos. ¿Y cuál es? Es el de pronosticar y evaluar.
¿Nos estamos centrando y dedicando? Sí, lo estamos haciendo muy bien. Planificamos, reportamos, chequeamos, medimos, pero no evaluamos y no buscamos mejoras. No evaluamos, no pronosticamos, nos quedamos simplemente la foto hasta lo que pasó hoy, pero lo que va a pasar mañana no sé. Yo tengo un planeamiento, pero que está a medias y que pues no está bien realizado a conciencia, y tampoco, pues, tampoco me tomo el tiempo de reunirme un día a la semana con mi equipo y decir, ah, mira, lo que hicimos bien fue esto, lo que hicimos mal y que no deberíamos seguir haciendo es esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo mejoramos? Entonces, el último punto, el naranja, es algo en lo que, en mi experiencia, ¿ya?, muchas organizaciones, muchos profesionales no hacen, porque no hay tiempo, porque no se puede, porque no sé, porque no hay soporte, porque no hay apoyo, porque no hay herramientas. O sea, pueden ser muchos los motivos, no lo sé, pero tengan en cuenta, parte del control de proyectos es ser preventivo. Ser preventivo es ser proactivo, adelantarme a. Definitivamente que pues, es imposible que siempre sea proactivo, siempre van a haber cosas que se nos van a ir de las manos, y pues es así, eso pasa en los proyectos. Pero tratar a la medida de lo posible de eh, poner en práctica la mejora continua en nuestros proyectos, en nuestras vidas, en nuestras profesiones. ¿Bien? Entonces ahí les dejo, busquen más información. No les dije, la ACE es una institución bastante reconocida, una institución americana, que promueve la gestión y el control de proyectos, la gestión de los activos. De hecho, es la Asociación Americana para el Avance en la Ingeniería de Costos, y tiene dos bibliografías bastante interesantes que yo les recomiendo. Quizá ahorita no, sobre todo los que están iniciando más adelante, que son el TCM, que es el Total Cost Management, la gestión total de los costos, y otro documento que es el Skill and Knowledge, ¿no? Las habilidades y conocimiento para la ingeniería de costos. Son libros, bibliografías que a mí particularmente me han ayudado y me siguen ayudando muchísimo en muchos aspectos a nivel profesional, las capacitaciones, etc. Bien, vamos culminando entonces, ya queda poquito, ya falta poquito para culminar. Aquí quiero abrir un poquito o mencionar un poquito más acerca de esos componentes del control de proyectos. Hemos hablado de lo importante que es la planificación del proyecto, y es así que el control de proyectos, ¿no?, abarca diferentes procesos, actividades, entregables, se ponen en práctica diferentes herramientas. Y justamente es lo que les quería mencionar. Nosotros, en el curso que estamos por empezar la próxima semana, llamado Fundamentos del Control de Proyectos, Desarrollo de Habilidades Esenciales, vamos a tocar estos aspectos. Obviamente a nivel fundamental, a nivel de análisis, teniendo en cuenta que quizás muchos de los participantes no tengan la experiencia en control de proyectos, o que no tengan la experiencia en general, ¿no? Puede ser que la tengan en construcción, pero que nunca han hecho control de proyectos, ¿bien? Entonces, hay varios puntos, definitivamente no podemos tocar todos. Les doy un dato. Hay estudios de profesionales, un ingeniero civil en particular, que tiene más de 35 años estudiando y trabajando en control de proyectos, ¿ya?, que se llama Paul Gianmalvo, que desarrolló un gremio de controladores de proyecto, y él en su investigación, miren de cuántos años, él es ingeniero civil, doctor, dedicado al control de proyectos de construcción en muchos países bastante conocidos, pues investigó, ¿no?, que se requiere al menos más de 120 horas para poder especializarnos en control de proyectos. Entonces, nada más sumen, hagan cuentas, hagan cálculos. Es imposible que en un curso, o que incluso, ¿no?, en varios cursos chiquitos de 15, 10, 20 años, pues, perdón, de 15, 10, 20 horas, pues nosotros adquiramos, o nosotros tengamos todo este conocimiento acerca de control de proyectos. Es imposible, ¿sí? Quien les diga lo contrario, déjame decirle que les miente. Se necesita no solamente cursos, capacitaciones, también se necesita llevarlo a la práctica, se necesita experiencia, se necesita conocimiento al menos de ciertas herramientas, ver qué hay con respecto a la tecnología. No vamos a abarcar toda la vez, es imposible, pero yo les digo que en control de proyectos, y de hecho yo lo vivo actualmente, ¿ya?, se requiere más horas de las que piensan para poder especializarse o profesionalizarse. Pero entonces hay que empezar con algo. Hay que empezar con los fundamentos para desarrollar habilidades esenciales, ¿sí? Entonces,
Dentro de los componentes que vamos a ver en la planificación del proyecto, vamos a ver entradas del inicio del proyecto. Todo proyecto tiene un inicio y tiene un fin, no es infinito. Inicia y termina en un determinado plazo. Entonces, vamos a ver qué necesitamos con respecto al contrato. ¿A qué se llama alcance? ¿Qué es el alcance? ¿Qué necesito como control de proyecto saber del alcance? ¿Qué tengo que tomar? ¿Qué tengo que identificar? ¿Cómo, como equipo, yo puedo integrarlo y desarrollar o ayudar a desarrollar la estrategia de la planificación del proyecto, de la fase? Vamos a ver también estructuras de desglose, pero las indispensables para iniciar el control de proyectos. Indispensables, porque existen muchas. Hablaremos de las cuentas de control y de su conexión con las otras disciplinas, como riesgos, como cambios, como costos, ¿no? Etc. Hablaremos muy superficialmente del análisis de riesgo y contingencia, porque particularmente yo considero que este es un tópico que no se debe tocar, sobre todo a profundidad, ni software ni demás, cuando se está empezando. ¿Ya? Hay algunos controles de proyecto que ni siquiera aplican al análisis de riesgos. No deberían, debería haber al menos un conocimiento básico, ¿sí? Pero es importante. No quiero decir que no es, sí lo es, pero hay que ir paso a paso. Hay que ir paso a paso. No puedo desear ahorita ir a correr la maratón si ni siquiera estoy entrenando, ¿no? Si ni siquiera estoy en forma. Entonces, paso a paso, ¿sí? Que es como debemos de pues, ir planificando nuestra ruta, nuestra carrera. La estimación de costos y la elaboración de presupuestos. Pues no puedo presentar un presupuesto si no estimado. Entonces, es importante tocar ambos, su relación y su importancia. La planificación y el desarrollo de la programación. Aquí hay un punto muy importante que a mí siempre me gusta tocar. ¿Ya? De toda mi experiencia en control de proyectos, a lo que yo hoy en día más me dedico es a costos y cambios. Eso es a lo que yo más me dedico. De hecho, actualmente en esta compañía minera tengo más una función relacionada a ello. No quiere decir que nunca en mi vida haya hecho pues, una programación. De hecho, en su momento fui planner, fui jefa de planeamiento, y de hecho en las consultorías sí trabajamos la parte del aspecto de la programación, obviamente que también con mi equipo de consultores que tienen amplia experiencia en esta disciplina del planeamiento y la programación. Pero aquí quiero mencionar algo que yo a lo largo de mi carrera también he podido evidenciar. Este desarrollo de la programación, este famoso cronograma, siempre, casi siempre escucho que no es expresado y no es visto, no es valorado como debería de ser para sobre todo para un proyecto de construcción. En el curso vamos a ver esos mitos, vamos a desmentir, ¿no? Todo aquello que se piensa o se dice de la programación. Algunos dicen, es un project, es un primavera, es un GAN, es una ruta crítica, son actividades. No es solamente eso. ¿Ven? Y por último, pues para empezar a controlar necesito tener una base. A eso le llaman las famosas líneas base de costo, cronograma, pues sí hay que integrarlo con los riesgos y los cambios. La parte que ven subrayada, es la parte que no vamos a abarcar a tan profundidad, pues porque es un curso de fundamentos, pero pues que sí vamos a tocar en el curso. ¿Ven? Entonces aquí hay algunos gráficos, ¿no? Necesito el contrato, y vamos a analizar, yo he desarrollado para ustedes un documento que te dice cómo, ¿ya? Para aquellos, por ejemplo, que se preguntan cómo empezar, cómo hacer, hemos desarrollado un documento llamado Plan de Dirección de Proyectos, en inglés PMP significa, no la certificación, PMP es el Plan de Dirección de Proyectos, ¿eh? Hemos desarrollado paso a paso en el que yo específicamente lo he tipeado, ¿no? Les digo cómo, qué significa, qué hacer, qué va aquí, qué va allá, y es una plantilla desarrollada con mucho esfuerzo para poder empezar a entender qué necesito de la dirección de proyectos, qué necesito, ¿no? A partir de ello y empezar a desarrollar mis estrategias, mi planeamiento propiamente en el control de proyectos. Por otro lado, esta es una entrada para una estructura de desglose llamada WBS, o en inglés y en español EDT. Y esto nos va a ayudar a trabajar con las famosas cuentas de control. ¿Sí? En la planificación del proyecto necesito de líneas base, pero vean que aquí hay bastantes gráficos, ya lo explicaremos a más detalle en el curso. Estas cuentas de control conectan con la estimación, con el presupuesto
con la identificación y la planificación de los riesgos, con la programación, el modelo de programación, pues van hasta el software de programación, van al software de costos, van a los softwares o al Excel, ¿no? Si trabajo en los costos quizá en Excel, y conecta todo esto para luego tener las líneas base y los diferentes reportes que tenemos en esta línea base, como por ejemplo la famosa curva S, los histogramas, los planes de compra, mi presupuesto, ¿no? mis codificaciones, mis registros de riesgos, etc. ¿Bien? El segundo componente del control de proyectos es la ejecución. Sí, el control de proyectos hay que ejecutarlo, no solo se planifica. Y en la ejecución hay una parte importante que yo les decía, que estoy segura que muchos de ustedes pues la realizan, la aplican, es la medición del progreso. También hay que cuantificar los costos, hay que tener los costos, hay que identificar y gestionar los cambios del proyecto, hay que, con esa información que tengo tanto a nivel de fechas, a nivel de costos, a nivel de progreso, de avance, hay que actualizar, ya sea en un programa, en un software, o ya sea pues en cualquier otra aplicación o Excel, hay que actualizar los costos actuales, los reales, y las fechas actuales o las fechas reales. Y aquí también entra un punto importante para nosotros, que es la productividad, ¿no? Tener los cálculos de productividad del proyecto. Aquí abajito, como pueden ver, hay un reporte que nosotros hicimos, un demo, una prueba a nivel de control de cambios en Power BI. La gestión de cambios es un punto importantísimo, lamentablemente muy poco hablado y muy descuidado. Aquí hay algunas recomendaciones para poder trabajar con la gestión del cambio, que espero que ustedes, los que ya pues tienen cierta práctica en control de proyectos, las puedan seguir, que es: hay que identificar las variaciones, analizar la variación, definir las desviaciones, registrarlas, evaluar el impacto, gestionar las contingencias y reservas, y si es que se da, pues resolución de disputas y reclamos en caso se dé, en caso pues mi proyecto estén ocurriendo, ¿no? Entonces, la gestión del cambio protege la integridad de la línea base. Es un punto importante en el control de proyectos. Cambios en proyectos de construcción siempre van a haber. Es imposible que me diga alguien: no, aquí en mi proyecto de este contrato no van a haber cambios. Cambios siempre hay, ¿ya? La manera como se lleva, cómo se gestiona, cómo se aborda, la metodología de entrega de proyectos, que puede ser distinta, o el contrato puede establecerte cierto proceso, puede darte cierto soporte, pero cambios van a haber, y es muy importante que lo ejecutemos en el control de proyectos. Por último, aquí van dos puntos asociados, que es la evaluación del desempeño y la comunicación y la reportabilidad. Es importante que todo lo que hagamos pues también se comunique. Entonces aquí veremos la evaluación del desempeño del proyecto en cuanto a costo y tiempo, proyecciones, como yo les decía, ¿no? En costo y tiempo, análisis de variaciones, la reportabilidad. Hablaremos también un poquito de la importancia de la gestión de la información, ¿sí? Y dos puntos importantes, pero que los vamos a ver como las recomendaciones o los siguientes pasos, que son: cómo yo puedo aplicar el control de proyectos teniendo en cuenta la filosofía Lean, y cómo yo puedo integrar Power BI con el control de proyectos. Aquí hay otro reporte que desarrollamos en Power BI correspondiente al informe de la gestión de costos, y aquí en la parte superior tenemos una curva S planeada y con su avance y su proyección, y en la parte superior tenemos el tracking de un cronograma en Primavera P6. Bien, ya llegamos al final de la masterclass, no sin antes